está bien. Estamos bien. Listo. Bueno, primero saludar a todos, buenos días Buenos días, compañero. a todos. Espero que mi tema sea de su agrado y que lo sepa dirigir bien para que lo disfrutemos todos. Empezamos. Adelante. Dice, el contexto sociopolítico moderno y su impacto en la democracia contemporánea. Es una mirada crítica al poder, la sociedad y las instituciones en el siglo XXI. Comprendiendo nuestro tiempo político. ¿Qué es el contexto sociopolítico moderno? Este se refiere al conjunto de dinámicas, estructuras y relaciones de poder que definen nuestra época. Incluye las tensiones entre Estado y ciudadanía, los efectos de la globalización y las transformaciones tecnológicas que reconfiguran la política. Analizar este contexto nos permite entender cómo funcionan las instituciones, quién detenta el poder y cómo los ciudadanos pueden influir en las decisiones colectivas. La importancia del análisis político en un mundo interconectado y cambiante, comprender las dinámicas políticas es esencial para ejercer una ciudadanía crítica e informada. El análisis político nos ayuda a identificar problemas estructurales, evaluar propuestas y participar de la manera efectiva en la vida democrática. La relación entre sociedad, poder y Estado define nuestras oportunidades, derechos y obligaciones como ciudadanos del siglo XXI. Las características que tenemos en este contexto sociopolítico moderno son globalización, que es la interconexión económica, cultural y política que trasciende fronteras nacionales y genera nuevas formas de interdependencia. ¿Qué significa cada una? Váyanos explicando cada una, por favor, Lorenzo. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Que bueno, pues ya en la actualidad nuestra situación geopolítica y tan moderna que existe, que es la comunicación, nos ha permitido atravesar o defender. Aquí nos dice que la interconexión económica y cultural y política trasciende fronteras. ¿Qué es esto? Tenemos en la actualidad que las migraciones, tenemos, bueno, migraciones de gente que va de un lado a otro de acuerdo a su situación política o de acuerdo a su necesidad económica. Esto en la actualidad nos ha permitido ver que hay gente que llega de un país a otro, se van juntando y transforman. Vemos ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, que ahora, a partir de esas migraciones, ya tenemos líderes que son, pues, ¿cómo le podríamos llamar? Son líderes ya de, no nacidos ahí o no naturalizados en el lugar, pero ya nacidos en otro lado, con otra ideología. Y entonces toda esta combinación nos permite ver que pues en nuestro mundo se transforma. También eso nos permite ver que hay gente en cada país que quiere resistirse a esos cambios y ocasiona enfrentamientos o lo que podríamos llamar ser más racistas, ¿no? Bueno, esa sería más o menos mi explicación. Bien, pero vamos a entender también que dentro de esta globalización Ujú, vienen aspectos, como dice aquí tu lámina, ¿no? ujú, Económicos, culturales, políticos. En lo eso. económico nos habla de que los países y la tecnología, los medios de comunicación se han desarrollado tanto que ahora tenemos la necesidad de comunicarnos, de participar de manera conjunta Ujú, entre unos países y otros, que hay intercambios económicos, que hay compraventa de servicios, de insumos, de materia prima e incluso de mano de obra, ¿no?
hay intercambios y a este fenómeno de intercambio entre países se le llama globalización. Así es. Incluso al día de hoy todavía, digo todavía porque esos chinos vienen con todo, pero Sí, al día de hoy todavía se considera, por ejemplo, la moneda internacional, el dólar, ¿sí? Los precios del barril de petróleo y todo esto se manejan en dólares, ¿ok? sí, todavía pasan por Nueva York, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué significa esto? A este fenómeno es al que se le llama globalización, que hay una, como tú dices aquí en tu lámina, una interdependencia. Dependemos unos de otros, no podemos vivir unos sin los otros. Obviamente, pues los países más desarrollados sacan ventaja de los menos desarrollados, ¿no? Bueno, Ese es el punto que se le pone en contra a la globalización, ¿no? Porque dicen que los países más desarrollados están explotando a los menos desarrollados, ¿sí? Sin embargo, pues todos tienen su tajada del pastel, ¿no? A mayor escala o menor escala, pero a todos nos conviene, si no, no entraríamos en la globalización finalmente, ¿no? ¿no? ¿Por Se qué? vuelve una Porque interdependencia, como dice, ¿no? exactamente, y tenemos intercambio, incluso no tendríamos acceso a tanta tecnología que viene de otros países, que no es desarrollada en el nuestro, a medicamentos, a la ciencia, por ejemplo, a la medicina, ¿no? A las cirugías, descubrimiento de vacunas, a todo esto no tendríamos acceso si no hubiese ese intercambio entre los países. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vean, ahora en la última semana está muy de moda, está muy en boga escuchar comentarios acerca de los aranceles que nos quiere poner Estados Unidos porque no hemos cumplido con un tratado que existe entre México y Estados Unidos, en donde México está obligado a darle cierta cantidad de agua a Ujú. Estados Unidos cada año, ¿sí? Se maneja en este tratado un volumen determinado por quinquenio. Esto significa que cada 5 años México tuvo que haber cubierto cierta cantidad de metros cúbicos de agua que le tenía que suministrar a Estados Unidos y no lo hemos cumplido, ¿sí? Así Aquí, es. como vemos la globalización, pues que Estados Unidos, fíjense, nos compra agua, ¿sí? Fíjense qué chistoso, ¿no? En algo, pensaría uno en el petróleo, en el oro, en la plata, en el cobre, ¿no? Pero Ese el es un agua, acuerdo económico, entonces, no es así como de me das agua y yo te doy agua de este lado y tú me das agua de aquel lado, una cosa así, no, ¿no? no, no. A como lo veas, termina siendo económico el acuerdo, Ok. Mm, ¿vale? bueno, Bueno, esto es en cuanto a la globalización. Ahora, sí, Lorenzo, nos vas a hablar de tecnologías digitales que y es te lo. pido de favor que así nos vayas explicando cada una de ellas, por favor. Ok. Bueno, las redes sociales y plataformas digitales que transforman la comunicación política y la movilización social, que es el tema que decía, ¿no? Que ya por ejemplo, los países más industrializados, que son los que, ahora sí que son los que producen y casi casi conducen todo lo que es tecnología, bueno, pues ¿qué necesitamos de sus satélites? Necesitamos de toda pues de su tecnología. ¿Por qué? Porque en la actualidad, pues la mayoría de todos nosotros, y debe de ser casi en todo el mundo, necesitamos comunicarnos y pues que es a través de las plataformas que son de WhatsApp, Facebook, todo lo que es Internet. Porque también a través de ello hay comunicación, como dice aquí, política y social. Los jóvenes, los estudiantes, las universidades, pues a través de esas plataformas digitales es como tienen información. Y ahora en la actualidad, pues ¿qué hacemos? Ya menos personas compran libros físicos ahora.
casi la mayoría es digital o audiolibros también. que finalmente son digitales. Así es, a final de cuentas. Y bueno, hablamos de la movilización social que, bueno, que a través de ello, y lo hemos vivido aquí en la ciudad, tenemos ahí las nuevas generaciones de jóvenes que son capaces de movilizar o de hacer llegar ideas hasta en lenguajes propios, porque a veces yo no los entiendo, pero veo que ellos sí, y ellos se contestan con dos letras, con una imagen muy sencilla. Y bueno, Con emojis. sí, sí, pero esa es la ventaja, ¿no? De estas tecnologías y que finalmente pues transforman lo que estábamos acostumbrados a hacer o ver que era lo que nos llegaba a través del radio o la pantalla, ¿no? Ahí la televisión, de los programas que hacían. Hoy vemos que todo esto trasciende de una forma además rapidísima, ¿no? Podemos estar viendo en vivo lo que sucede en la otra parte del mundo y ya los jóvenes ya están comentando, bueno, ya también hay gente adulta comentando, opinando, Incluso diciéndote, te copian hasta estilos de vida, ¿no? así Ha es. estado muy de moda en los últimos años la cultura de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque pues ya llegan hasta nosotros, pues sus series de televisión, sus películas y demás elementos que nos accesan a una cultura diferente y que hace esto que se ponga de moda hasta en nuestro país, ¿sí? Incluso estas tecnologías se ven reflejadas, por ejemplo, más allá. ¿En qué sentido? Pues tú lo acabas de decir en tu comentario de la lámina pasada, ¿no? Bueno, del cuadro. Ujú. Mencionabas Wall Street, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sabemos cómo se comportan los mercados internacionales a nivel económico? Pues a través de la tecnología. ¿Cómo puede ir llegando la información del precio de las acciones, de cómo cierran las bolsas de otros países y eso? Pues a través de Internet, como tú lo dijiste, ¿no? Así es, esas, Esto no es algo que vaya alguien con un papelito como antes y vaya corriendo o lo manden por mensajería, ¿no? sí, No, esto ya llega al momento, es información que se está cruzando al momento, ¿ok? así, Permíteme un segundo, Lorenzo. eso. Damos la bienvenida a Raúl Cruz Guillén y a Pilar Roa. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Les voy, compañero. les Buenos voy a pedir días. un favor que me activen sus cámaras. Pilar, si yo veo que tienes problemas con tu internet, pero no te preocupes, nada más regálame 2 segundos con tu cámara activada, igual Matías, si eres tan Profe, amable. Dime, ahorita lo puedo activar, es que me estoy apurando para mi nada, desayuno de... nada más 5 segundos, hija. Va, entonces ahorita voy. Matías, por favor, ándale, para que estemos todos con la camarita activada rápido. Y continuemos con la exposición. Ya si gustas, Pilar, cuando te avise, ya apagas tu cámara otra vez. Bueno, es que en sí me voy a conectar, pero ahorita nada más me ando apurando para que al rato no me dé las prisas, por eso. Sí, no te preocupes, nada más regálame 5 segundos. Va, espérame. Vean qué interesante el tema de su compañero Lorenzo y qué bien lo lleva, ¿sí? Son situaciones que pues nos atañen de primera mano, ¿no? Y a ustedes en lo particular, ya en un ratito, cuando terminen su carrera, van a ver qué importante era todo esto, ¿no? Y lo van a ver como algo muy común, muy coloquial, ¿no? En el servicio público. Entonces, pues sí, sí es muy, muy importante, ¿ok? Bien, Este, pues si gustas, Lorenzo, continuar. Ahorita ya nada más que active su cámara esta Pilar, ya ya tú continúa, ¿de acuerdo? perfecto. Bueno, tenemos que la diversidad sociocultural
sociedades cada vez más plurales que demandan reconocimiento y representación de múltiples identidades. Lo que le comentaba que las migraciones han ocasionado que, bueno, van de un país a otro, se van juntando, van creando derechos o buscando crear derechos y asimismo una representación política. ¿Qué sucede? Normalmente cuando un grupo grande yo lo veo, por ejemplo, vas a Estados Unidos y vas a las zonas donde está un grupo grande de mexicanos, pues te das cuenta que, bueno, ponen las tiendas, los productos mexicanos y están pues lejos de su país. Eso sería como una demanda social de lo que consumen, pero también pues abarca y casi en todas estas zonas o en todo esto lo que es la cultura religiosa, ¿no? Las religiones es algo pues como que es la base de nuestra sociedad, porque eso es para los mexicanos, pero lo mismo para los que vienen de la parte del Islam, de la parte eh, de los hindús. Entonces, cada una de esas culturas o cada una de esas sociedades trata de llevar su cultura ahí a donde se encuentra. Esto nos va llevando después a que hay una polarización política. ¿Por qué? Porque cada uno, pues, tendemos a ser un poquito radicalizados o diferentes, ¿no? En lo que pensamos y por ende la política local, pues primero los atrajo y después ahorita ya no están de acuerdo en algo pero bueno, hasta que ya tuvieron posesión de su lugar, ¿verdad? Ya crearon su grupo, su sociedad, su pequeña sociedad ahí donde están. Y lo mismo pasa a viceversa, ¿eh? Sí, Porque sí, veamos el fenómeno que ha ocurrido en Cancún, no solo de los mexicanos que se vayan a Estados Unidos o los centroamericanos. Veamos el caso de Cancún, de Tulum, sí, que se ha hecho tan turístico que ujú, incluso en la mayoría de lugares, ya no decimos en muchos, en la mayoría de los lugares ya solo puedes pagar con dólares, por ahí ejemplo, ¿no? En Oaxaca hay esa parte de, ¿qué? Nepolite, Tepolite, no sé cómo se apellida. Cepolite, Ese, Cipolite. ándale, todo está en dólares, bueno, hasta las rentas, ¿no? Este, o los letreros en inglés, y si tú caminas un rato por ahí te das cuenta que la mayoría de las personas, pues son extranjeras, no son extranjeras y locales atendiéndolos, ¿no? Pero muy poco turismo mexicano. Y de ahí vemos, por ejemplo, incluso otro fenómeno, Lorenzo, y para Pilar, Raúl, Matías, no sé qué opinen. De ahí se desprende también el fenómeno que a últimas fechas nos ha estado golpeteando mucho aquí en México, que es el de la gentrificación, ¿no? Ese es Que el, llegan, ahí lo vemos, mencioné el caso de Cancún, de Tulum, Playa del Carmen, pero podemos citar casos aquí en Polanco, en La Condesa, ¿sí? En donde gente que vivió ahí hace más de 50, 80 años, tenían casas modestas porque era una colonia X, pero al convertirse en colonias de élite, en colonias de poder adquisitivo muy grande, pues fueron desplazando a estas personas e hicieron que el costo de la vida ahí fuera muy caro y se sí, tuvieron que ir, ¿no? lo Se cambiaron. tuvieron que ir o vendieron, o algunos hasta ahorita les están quitando sus propiedades ya de maneras ya ilegales, ¿no? Sí, sí, es algo que trasciende como a tal forma que transforma el entorno original, ¿no? Sí, tú decías antes, no, pues quiero buscarme un departamento por cercanía a mi trabajo. Me voy a buscar un departamento en Polanco de unos 10,000 pesos, 8,000 pesos mensuales. Ahora Mm, pues se mm. van a carcajear si pones ese rubro, te van a decir, no, pues es que no existen, ¿no? Te Vale, ofrezco un chitril chiquitito, pero súper pequeño, que a lo mejor es del tamaño de tu cocina,
y ese te lo voy a alquilar en 15,000 pesos mensuales, ¿no? Y vale esos 8,000, pero dólares ahora. Ajá, sí, Así sí, es. y eso es la gentrificación. Y esto se da, pues, en base a la globalización, ¿sí? Así es. Y bueno, pues todo esto Continuamos. genera una nueva participación, que son las formas alternativas de acción política más allá del voto, que es lo que nos ha dado la ventaja digital, ¿no? Que hay comunicación más activa, más al momento, y también, bueno, pues hay quienes aprovechan bueno, como lo estamos viviendo aquí en la ciudad. ¿Qué sucede? Que a través de esos movimientos sociales y protestas es la forma de buscar una solución rápida a un problema, cuando se pierde un niño, cuando se pierde una persona y que no se oye o no se ve solución, pues inmediatamente, ¿qué hacemos? Pues traemos a los medios de comunicación y cerramos una calle. Hacemos protestas y por medio de los medios digitales, que son los que están al momento y al día, pues es como una forma de presión que se le da, ¿no? Al gobierno o a los que detentan las soluciones. ¿Mm? Ok, Lorenzo, muy bien. Pasamos. Aquí estoy. Los actores sociopolíticos en el escenario contemporáneo, Estado y gobierno, son instituciones encargadas de la administración pública, la elaboración de políticas y garantía del orden social. Su legitimidad depende del ejercicio transparente y eficaz del poder. Bueno, esa es esa es la, Como concepto, ¿no? Suena es- bonito. sí, exactamente. Esa sería su función real, ¿no? Pero bueno, en una realidad, pues padecemos y vivimos sus malas acciones, sus malas administraciones, pero bueno, en papel, pues esta sería su función. Pues, Recordemos, les voy a pasar ahorita en este momento, ujú, pongan atención y cáptenlo, ¿sí? ujú, Es un término, una palabra que se utiliza mucho en el ámbito jurídico, pero que para nada les va a estorbar a ustedes y va muy de la mano con la carrera de ustedes, ¿sí? ujú. Es el ser y el deber ser, ¿correcto? De lo Sí. que tú hablabas ahorita, de lo que acabas de leer, Ujú. no remite al deber ser, lo que debería de ser o cómo deberían de ser las cosas. Y la realidad, lo que vemos cuando salimos a la calle, eso es el ser, esa es la realidad. Y en todos los casos podemos comparar si el deber ser se parece o es igual al ser, ¿sí? Si lo que dice la ley, si lo que dice el texto es igual a lo que hay en la realidad. En el caso de lo que nos acabas de leer, pues vemos que está muy distante, ¿no? Hay mucha diferencia Hay una entre lo que debería ser y lo que es, Así es. ¿sí? Pero Pero habrá bueno, otros casos en que no, pero ya utilizan ustedes, empiezan a utilizar estos términos de en el deber ser nos marca esto, aunque en el ser vemos lo contrario, ¿no? ¿De así acuerdo? es. Pero Quédense con estos términos. perfecto. Y esta sería la base, ¿no? Bueno, lo que está escrito, como dice, el deber ser. Exactamente. Luego tenemos que los partidos políticos, que son nuestras organizaciones que articulan intereses sociales, compiten por el poder político y median entre la ciudadanía y las instituciones, enfrentan crisis de representatividad en muchos países. Aquí tenemos, bueno, pues quedándonos en México tenemos ese problema o esa claridad. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo yo muy claro si en otros países se manejan de la misma forma que aquí, pero aquí vemos que los intereses sobrepasan cualquiera de las estructuras por las que se forma un poder, ¿no? Un partido, perdón. Se supone que cada partido hace sus estatutos
y propone y es la forma en la que llama la atención a la ciudadanía para tener más participantes, más adeptos, ¿no? Y en una realidad ahora vemos que lo que son los partidos en contubernio, porque ya no es otra cosa con el gobierno, pues dejan por un lado, sus estatutos para sobresalir, para crecer, para tener capacidad económica, que es como que va siendo la plusvalía de todos los que participan en la organización y dirección de estos partidos. Sí, Lo que, exactamente. Conforme va creciendo un partido político, ¿cómo decimos que un partido político va creciendo? Pues cuando tiene más agremiados, ¿no? así es. Cuando tiene más gente que comulga con sus ideas. Cuando hay más gente, entre más gente participe en un partido político, este partido político se va volviendo más peligroso, ¿sí? Para el partido en el poder, para el Poder partido gober- dominante en el gobernante, ¿no? gobierno, sí, Ahí, exactamente. sí. Pero ¿qué beneficios obtiene el partido que va en crecimiento? Pues un mayor poder de negociación, ¿sí? ¿Qué negocian? Pues cargos públicos, diputaciones, senadurías, direcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto les representa, pues, obviamente, un ingreso económico muy redituable. Por otro lado, recordemos también que los partidos políticos reciben un subsidio del gobierno. Depende del porcentaje de votaciones que hayan tenido en la última elección, Ujú. ¿sí? Así es. Entonces, pues también son recursos que el gobierno le va a dar a cada partido político, ¿ok? Ok. Entonces, por donde lo vean, por eso se van perdiendo estos ideales, ¿no? Con los que surge un partido político, porque se convierte en un negocio, se convierte en un medio para obtener riqueza al interior del partido o en lo personal incluso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Continuamos, Lorenzo. Nos lleva también a que hay una sociedad civil organizada, representada en ONGs, asociaciones, colectivos que vigilan el poder, promueven causas específicas y articulan demandas ciudadanas fuera de las estructuras partidistas tradicionales. Y bueno, aquí también tenemos que la sociedad es, pues siempre va a ser el centro de toda actividad. ¿Qué sucede cuando no se siente representada o no se siente satisfecha con los resultados que ofrece el mismo Estado gobierno, los mismos partidos políticos? O también cuando ve la necesidad de que está faltando algo, pues creamos este tipo de organizaciones que de una u otra forma nos llevan ahora sí que llevarían esa voz, ese voto, esa necesidad o esa petición para transformar, para crear o para solucionar algún problema, fuera de las estructuras partidistas, ¿no? Que esa es la idea. Y a nivel internacional, pues tenemos organizaciones que, pues vemos esa de Caritas que a través del mundo, ese sería un ejemplo, lleva en lugares donde hay desastres, donde hay inclusive guerras, pues llevan parte de medicamentos, alimentos, agua, que es vital, a través de su organización. Y hay quienes en su condición económica aportan a través de ellos, inclusive transportes, ¿no? Aviones, helicópteros, lanchas, de acuerdo a la necesidad del momento, ¿verdad? Y como esa organización, pues hay varias. Tenemos también la de la Cruz Roja, que se supone que es otra organización así de representativa a nivel mundial. Y bueno, esos serían unos ejemplos grandes, Y casi tenemos también conocidos que por esto todos. también genera problemas, genera incomodidades, genera incertidumbres, ¿no? La Así es. mayoría de organizaciones de este tipo, pues, han sido perseguidas por el gobierno. ¿Por qué? Porque refleja, relata, denuncia, devela
todos los triquiñuelas y situaciones de incumplimiento en sus obligaciones de gobierno, ¿no? No muy lejos, esta semana, a principios de esta semana, tuvimos el caso de que ya andan atrás, ya le iniciaron carpeta de investigación a la directora general de México contra la corrupción, ¿sí? Ah, mire, México, no la sabía. ahora ya le están buscando, ¿y qué creen que es lo que le encontraron? ¿No? ¿Qué fue? Pues que está recibiendo una pensión, su marido falleció, era trabajador de Pemex, ¿sí? Ah, pues es una pensión muy grande esa, ya, ya. Pero ya era un Ajá, canto sonado antes y y que le están peleaba. dando una pensión a ella, Sí, pero resulta que en esa parte, como que a ella no le tocaba esa pensión del marido, según, ¿ok? sí, sí. Y ahora le están abriendo carpeta de investigación, la están golpeteando como si fuera un superdelito el haber percibido esta pensión desde que su marido falleció, lo cual es un derecho. Pero por otro lado, vamos a suponer que fue irregular. Pues la pensión no la autorizó ella. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no, Si el marido murió y tenía una pensión, cuando ella realiza los trámites, pues tuvo que haber alguien que firmara y autorizara que se le diera esa pensión, ¿no? Y sí, es la persona, si fue irregular el otorgamiento, pues deberían de ir sobre la persona que autorizó, no sobre de ella, ¿no? ¿Sí me sí, porque explicó? sí, sí tiene un origen oscuro el proceso, pero al final de cuentas ella no se autoriza, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora vamos a ver otra cosa. Pero resulta que el funcionario o la persona que en su momento dijo sí le corresponde, denle la pensión, pues esa persona a lo mejor ya ni está viva. Esa persona obviamente no es incómoda a los intereses del gobierno y la funcionaria actual sí es incómoda a los intereses. Que Entonces, es, ¿sobre de quién se van? Pues sobre de ella, sí, tratar de exhibirla, ¿no? Para que es a lo que vamos, ¿no? Lo que hacen los medios de para comunicación. ensuciar su imagen, su Así es, credibilidad. denostar, ¿Ok? sí, sí. Bueno, pues continuamos, Lorenzo. Bueno, pues vamos a lo que es los medios de comunicación, que son actores fundamentales en la construcción de la agenda pública y la formación de opinión. Su pluralidad e independencia son esenciales para la democracia. Bueno, pues esto es la clave en todas partes. Sabemos que cuando la prensa, por llamarlo así, o todos los medios de comunicación, son independientes, son claros, son concisos, pues lastiman, incomodan a, a las acciones del gobierno o a, como lo comentábamos ahorita, se vuelven contrapeso hasta cierto grado de lo que al gobierno no le parece. Y la sociedad abraza mucho ese tipo de información porque le gusta, pues a todos nos gusta saber lo que pasa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando en una democracia, entre comillas, está condicionada la prensa a lo que el gobierno le dice que tiene que publicar solamente? Pues tenemos verdades a medias, ¿no? Tenemos medias informaciones y ahí es donde ya entran nuestros, pues ahora sí, nuestros nuevos, o lo que tenemos, nuestro internet y nuestras redes sociales y entonces pues todo esto es lo que viene a revolucionar, ¿no? Viene a cambiar que la limitación de información se quede en lo que desea sea publicado el gobierno o el Estado y ya toda la demás información pues nos llega fresca y es contrastante y es inquietante al gobierno porque justamente pues ya de ahí surgen los movimientos sociales que provocan o que reaccionan
a una realidad que es condicionada a través de los mismos, de esa misma información, ¿no? Pero que también surge o se crean por la inconformidad social. O sea, todo esto va en base a eso, ¿no? Es rara vez nos manifestamos por algo que esté muy bien, ¿no? Creo. ¿Eh? Cuando se proponen los cambios estructurales, se utilizan nuevas formas de movilización, especialmente digitales, que es lo que aquí se combina, ¿no? Mucho que la información es la clave y la base en todo, en lo que es comentar, manifestar, decir lo que está muy bien como lo que no está bien, pero normalmente nos organizamos para manifestarnos contra lo que no está bien, dar inconformidad. Pasamos a la siguiente. Tenemos retos fundamentales del sistema político contemporáneo. Existe una desigualdad social y económica, brechas crecientes entre grupos sociales que limitan el acceso equitativo a recursos, servicios y oportunidades, erosionando la cohesión social, que, bueno, anteriormente veníamos comentando esto, ¿no? Que se hace una interdependencia, pero normalmente, pues, nuestros partidos políticos, nuestros gobernantes, su trabajo no es equitativo, ¿no? Es, a final de cuentas, el deber ser y el ser, pues están en un abismo, ¿no? Y esto abre una brecha social enorme, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial. Eh, es increíble que, por ejemplo, para saber cuántos ricos hay, pues existe una revista, porque si para saber cuántos pobres hay, creo que no les interesa mucho. Entonces, luego sigue una corrupción sistémica, que son, y esta es la consecuencia, prácticas que desvían recursos públicos, debilitan las instituciones y generan impunidad, socavando la confianza ciudadana en el sistema político. Pues todas los abusos que hay sobre los recursos públicos, sobre las condicionantes hasta para crear una empresa, para crear algo, tienes, si no aportas antes, no avanzas. Y esto pues nos da una crisis de confianza. Descrédito generalizado hacia partidos, gobiernos y parlamentos, producto de escándalos, ineficiencia y desconexión con las necesidades reales de la población. Sigue siendo, el contexto es la corrupción, ¿no? La corrupción en todo, y que se genera una desigualdad enorme. Y bueno, esto produce tensión entre garantizar la seguridad pública y respetar libertades fundamentales con graves violaciones en muchos contextos. Y bueno, todo esto resume que también la información, hay quienes se encargan de darnos falsas noticias para justamente seguir polarizando a la sociedad, que esto genera pues enfrentamientos, descontentos que no nos dejan, o que no dejan, y que a los que no se quedan quietos, pues ahí van, encima, y a veces o juzgamos, prejuzgamos algo que escuchamos y que no fue cierto, pero mientras ya hizo mucho daño, ¿no? En términos generales también afecta en el sentido de que te llega tanta información falsa, que es evidentemente falsa, que te empieza a generar en tu cerebro desconfianza de todo lo que ves. Y llega un momento, ¿para qué se crea esto? Pues para crear esa confusión.
y que cuando digamos que Lorenzo robó, que Lorenzo utilizó los recursos públicos de su cargo, digamos, no, es otra noticia falsa, ¿sí? ¿Sí me Sí, explicó? sí, O sea, denostar. ajá, y inventamos que Pilar como gobernadora hizo un fraude que no hizo y que ella demuestra que no hizo primero para que digamos, Pilar, la gobernadora, robó, es una ladrona. Ella sale y como ella es parte del sistema y sabe que no es cierto, demuestra con todas las pruebas que no es cierto, entonces ya como sociedad nos quedamos en que, noticia falsa. Ahora, el gobernador del otro estado, Raúl Cruz, este, nos, nos dicen que se compró un rancho enorme de 20 millones de pesos, es un decir. Y Raúl dice, no, no tengo. Y entrevistan al del registro público de la propiedad y dice, no hay ninguna propiedad registrada a nombre de Raúl Cruz Guillén. Raúl demuestra con su declaración patrimonial y entonces nos enfrentamos a otra fake news, otra noticia falsa. Y cuando le toca al de veras, a Lorenzo, que sí robaba, que sí extorsionaba, que sí se enriquecía, que sí utilizaba recursos públicos, pues la gente ya está en un punto de es otra mentira. Y ya nada más basta con que Lorenzo, sin pruebas ni nada, nada más salga a decir, no es cierto, ¿sí? Y la gente ya no le impacta igual. Ese es el efecto de las fake news, ¿de acuerdo? Sí, Crear confusión. y que a la larga, pues, denostan a unos y a otros porque al salir, todo el mundo le da difusión. Y en la aclaración, pues a veces sí, a veces no. Exactamente. Sí, es Exactamente, así es, así, Lorenzo. así es Bien, como. Lorenzo, pues yo creo que nos vamos a quedar hasta esta parte de tu exposición. Ok, Vamos a continuar contigo el 3 de enero. ok. ¿Quién más, continúa después de ti? A ver, que se manifiesten. ¿Ya nadie más tiene exposición? Creo que contigo concluíamos, Lorenzo. Así Y es. vamos a hacerlo el día 3 de enero, compañeros. A todos les envío un abrazo, mis mejores deseos para ustedes, un abrazo respetuoso a todas sus familias en estas fiestas de fin de año, quienes sean creyentes y quienes no, pues que les sirva por lo menos de periodo vacacional, ¿no? Que Y que disfruten. descansen y que lo aprovechen y que lo disfruten, ¿ok? Eso. Nos Gracias. vemos, ahora sí que nos vemos el próximo año. Primero Dios y un abrazo a todos y a disfrutar la oportunidad de vivir. Ok, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. profesor. Feliz año. Felicidades. Igualmente.